Atención, ¿cuál es el ave que migra más cantidad de kilómetros? Y la respuesta correcta es gaviotín ártico, que ahí lo tenemos. Recorre casi 80.000 kilómetros al año. Se trata de la migración regular más larga de todos los animales conocidos. Y Andrés, que está aquí con nosotros, no me deja mentir. Porque cuando nos fuimos a la pausa me dijo, ¿hay premio? Ese gaviotín ártico. Es para la gente, Andrés. Claro. Es para la gente. Estoy entusiasmado. Sí, es correcto igual. Es correcto, sí. Muchos kilómetros recorre. Sí, muchos kilómetros que hace desde lo que es el hemisferio norte hacia el hemisferio sur y después vuelve. Es el ave que más migra, sí. Andrés, te hago una pregunta con respecto a las aves que estabas hablando recién. ¿Hay otras aves, además del loro, que tengan esta particularidad de poder hablar o imitar voces? Sí, no solamente los citácidos, sino que también los córvidos, es decir, la familia de los cuervos también puede emitir voces humanas. Y después hay un grupo también chiquitito de algunas especies en particular, que serían los maina de la India, que también modulan bastante las voces humanas. Incluso hasta mejor que los loros. Voy a hacer una pregunta que va a sonar un poco naive, inocente. Pero este lorito tan hermoso que vemos acá, Mica, ¿puede querer a un humano? Esa relación que, por ejemplo, genera un perro con su dueño. ¿Un loro la puede generar también? Lógicamente, pues son animales muy gregarios, son animales que están continuamente interactuando con otros de su especie, pero cuando vos los retirás de ahí, obviamente empiezan a estrechar un vínculo con las personas. Esta pregunta es muy válida, por lo que antes comentábamos. A uno se le ocurre tener un loro, lo tiene un par de años y después se deshace del loro. El loro ya generó un vínculo con esa familia, con esa persona. Entonces no está bien que vos tengas un animal primero silvestre en tu casa y después que vos te deshagas del animal. Se ha generado un vínculo, él se ha acostumbrado a tu voz, a tus movimientos, a tu interacción, a los vicios, a las golosinas que vos les diste, y después termina llevándose a otro lugar que no entiende absolutamente nada y entra en un periodo de aclimatación, adaptabilidad, que quizás no siempre los logra. Bueno, llevado al ser humano, hablamos de la colocación de la voz, hablamos de cómo la podemos cuidar, y en este caso queremos seguir profundizando. Y de hecho, fuimos a hablar con un tenor. Palabras mayores, ¿verdad? Cristian, adelante. Sí, y qué tenor. Enrique Folger, un tenor del Colón que recorre todo el mundo con su voz y me explicó muchísimo sobre las cuerdas vocales y además canté. ¿Querés escuchar cómo qué canto? bueno, qué interesante. ¿Querés escuchar cómo canto? Es Wow. excelente. Fíjate acá. Bienvenidos al Teatro Colón, la meca de la lírica. Estoy parado en este escenario, donde estuvo, por ejemplo, Luciano Pavarotti, donde estuvo María Callas. Este teatro es poseedor de la mejor acústica del mundo y yo estoy acá ahora. Vamos a hablar con Enrique Folger, es tenor, trabaja acá y me va a explicar qué son las cuerdas vocales, cómo las entrena y cómo las cuida. ¿Qué son las cuerdas vocales? Bueno, las cuerdas vocales son dos músculos. Si hacemos una laringoscopía, vamos a ver que son como dos músculos, así, una V. Sí. A través de esa V pasa el aire. Y según esa vibración, se da que el sonido sea más grave o más agudo. ¿Y se pueden ejercitar esas cuerdas? ¿Las podemos trabajar? Sí. Se trata de una cuestión de optimizar el aire, el que las cuerdas vocales se estresen lo menos posible, y entonces eso hace una buena técnica vocal. La técnica vocal significa justamente esto, que vos puedas cantar la mayor cantidad de tiempo posible, optimizando el sonido, sin tener cansancio. Me imagino que hay un cuidado para la voz, que vos cuidas tu voz mucho más de la que yo la cuido. Se supone que sí. Se supone que sí. Se supone que debería ser. Ponele que ser sí. así. ¿Cómo la cuidas? Es simple. Uno lo que intenta es evitar justamente enfriamientos. Sí. Cuando uno toma cosas, trata de que sean frescas, pero tampoco hacer un impacto, un espasmo de algo frío, ni tampoco algo excesivamente caliente. O sea, obvio. Es simple. Ejercicios por ahí respiratorios que tienen que ver con precalentar el instrumento, que son casi más importantes que fonar.
Enseñame, ejercicios. Bueno, Vamos a ver. hay una serie de ejercicios que tienen que ver con la respiración. Ok. Lo que uno intenta hacer es tener dominio sobre la cantidad de aire que exhala, porque es lo que uno utiliza para hacer el sonido. Otra cosa es el hecho de poder generar que uno tenga un dominio sobre la cantidad de aire que va a exhalar. Entonces, cuando uno canta, justamente lo que intenta es que las cuerdas vocales no entren en estrés, que no trabajen de más. Y entonces tiene que ver con la dosificación del aire. Ejercicio ver, para... dale. ¿Vos querés hacer una vocalización o algo así? Sí, perfecto. ¿Te animás? Obvio. Muy bien, muy bien, muy bien. Bastante bien. Ahora vamos a subir un poquito más. Puede fallar. Había arrancado No hay bien, problema, había no hay arrancado problema. bien, había No hay arrancado problema, bien. no hay problema. Mostrame cómo se hace. Bueno, A dale. ver, ¿tenés algo para cantar? ¿Querés alguna cosa, a ver, por ejemplo, una canzoneta italiana? Me ¿Te encantaría. gusta? Claro que bueno, sí. dale. Obvio. A ver. Tu sole, più bello in me, oh sole mio, sta fronte a te, oh sole mio, sta fronte a te, stai fronte a te. Impresionante. Aplausos, Enrique Forder. Muchísimas gracias. por favor. Impecable. Bueno, Me muchas dieron ganas de gracias a vos, cantar. Cris. Dale. Cuerdas vocales. Aprendimos mucho, en todo tiene un porqué. Ojalá que esas ganas se te vayan rápido, Cris. porque Ojalá que sí. Qué Qué impresionante. buen alumno resultó, ¿verdad? Bien, estuvo Sí, bastante bien. sí. Pero aparte, más allá de lo bueno que es hablar con un profesional como Enrique, lo bueno también es ir al Colón y estar ahí, Qué visitar genial, ese sí. lugar, que es impresionante, que tiene entradas desde muy baratas a muy caras, pero hay un rango enorme. Y aparte de hablar con gente que sabe tanto. Él, por ejemplo, me decía, no, ahora voy a hacer tal ópera que es de las de Verdi y las más wagnerianas, ¿no? Y yo como, Claro. no tenía lo que me decía. Pero gente que sabe tanto y que tiene tanto talento está ahí en el Colón, así que vayan, de verdad Muy vayan. bueno, Cristian. Bueno, en este caso, estaba mucho más cerca cuando escuchábamos lo que decía para cuidarse de Claro. lo que por ahí haces vos, ¿no? Claro, no, es importante también el tema de los ejercicios Y previos. el manejo del aire. Y el manejo del aire. Yo eso es algo que a lo largo desde los 8 años que estudié teatro, he hecho talleres y demás también, y en la Escuela Nacional en Uruguay, te enseñan a la utilización del aire, la respiración abdominal, intercostal, el hecho de ayudar de alguna manera Además, a las vos cuerdas cantás vocales. también. Claro, sí, lo tengo que hacer a veces por imitaciones personajes. y demás, pero es importantísimo la buena administración del aire en esas cosas. Clave. Es importante, es clave. Perfecto. Y fíjate que hoy recién le pasaba a él algo muy cómico, charlando sobre lo que contaba y la forma que hablaba el tenor. Adoptó otra voz y otra posición para hablar como el verdad. entrevistado y no Tienes se razón. ¿Cómo? Claro. Es cierto, Sí. es cierto lo que dice, sí, es verdad. Tiene otras voces igual Sí, también. hace él, ¿eh? voces, Sí. Pero es Sí, como sí, sí. tímido, se lanza y queda siempre a mitad de camino, que es Queda lo ahí. peor que te puede pasar, Claro. Cristian. Ah. O vamos o nos quedamos. Claro. Voy a hablar así claro. para siempre, ¿eh? Ahí está. Todo perfecto. tiene por qué. Sí. Ahí La conclusión la va a hacer así en un ratito. Exactamente. Eso será después de la pausa. Atención, porque hablábamos con Roberto y Roberto nos decía, bueno, yo hago la caricaritas. Ay, mirá cómo- Caricaturización. Ahí está. Ahí Quería que está. lo digas otra vez. Bueno, pero hay imitadores, como él dice, imitador de radio, ¿no? Esa Claro. voz que es perfecta, Exactamente. que es tal cual. Y Exacto. además, muy divertidos. Hay un montón de imitadores que son fantásticos. Yo creo que hemos traído a uno de los mejores. Sí. Para el próximo bloque va a estar con nosotros Patricio Mucio, que ya está por acá dando vueltas, así que me va a dar mucho placer tenerlos a ambos Era. para hablar aquí. Otra cosa que dijimos fue las cuerdas vocales, cuando hay mucho público. Por algo se inventó el micrófono, micrófono. querido. Exactamente. Y a propósito del micrófono, ¿querés Sí. saber más detalles del micrófono? Pero cómo no, me encantaría. Con esto nos vamos a la pausa, ya venimos. A ver. Los micrófonos que usan los músicos son diferentes en función del instrumento que están grabando o que están ejecutando en vivo. Por ejemplo, para voces se suelen utilizar en vivo micrófonos dinámicos, pero en estudio
se utilizan micrófonos de condensador. En cambio, para instrumentos de percusión, por ejemplo un tambor, se suelen utilizar micrófonos dinámicos, tanto en vivo como en el estudio de grabación. Soy Pablo Rabinovich, soy técnico de grabación y trabajo en sonido desde hace 26 años. La diferencia entre los micrófonos dinámicos y de condensador se da en que los micrófonos de condensador tienen una respuesta mucho más rápida, a su vez que son mucho más frágiles. Por eso en un show en vivo se utilizan más los dinámicos, pero en el estudio, por su precisión, se usan mucho más los micrófonos de condensador. La mayoría de los micrófonos que solemos ver en los espectáculos pertenecen al grupo de los dinámicos. Estos por lo general tienen un capuchón en forma de rejilla. Esta rejilla internamente lleva una goma espuma muy delgada para evitar que la letra P, la letra B o la letra F generen lo que se llaman popeos, que son golpes muy fuertes. Adentro de esta rejilla vamos a encontrar la cápsula. La cápsula tiene una membrana, esta membrana lleva pegada una bobina y esta bobina va insertada dentro del campo magnético de un imán. De esta manera se convierte la energía acústica en energía eléctrica.